Como lo comentábamos al comienzo del programa, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la decisión del tercer juzgado de garantía que había reducido la medida cautelar del exalcalde de Recoleta, el comunista Daniel Jadwe, a arresto domiciliario nocturno. Después de la apelación de la Fiscalía Centro Norte, el Consejo de Defensa del Estado y de los querellantes, el tribunal determinó que el exalcalde de Recoleta vuelva a cumplir arresto domiciliario total en el marco del caso Farmacias Populares. Y la cuarta sala justificó su decisión diciendo que el carácter y multiplicidad de ilícitos imputados, entre ellos administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco, lo ameritaban, y destacó la posición de poder e influencia de Jadwe durante el periodo investigado, lo que hace necesaria una medida de mayor intensidad. El arresto domiciliario total había estado vigente desde septiembre del 2024 hasta su modificación el 16 de junio, cuando se estableció arresto nocturno entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana. Pero la Corte consideró insuficientes los antecedentes sociales y laborales presentados por la defensa y desestimó los argumentos sobre un cambio de circunstancias que justificaran la reducción de la cautelar. Y en ese caso, la Fiscalía informó que ya existían 2 personas condenadas y 6 imputadas más, algunos de los cuales podrían optar a un procedimiento abreviado. La cosa es que el abogado defensor de Jadwe calificó la decisión como injustificada y dijo que es una pena anticipada. Veamos qué piensa respecto de este tema el abogado de Best Quality, querellante en el caso Farmacias Populares, Mario Vargas, que está con nosotros. Abogado, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, abogado. Muy bien, pues, abogado. La defensa de Daniel Jadwe dice que esto es una pena anticipada. ¿Cómo interpreta usted la determinación que se adoptó hoy? Creo que es una decisión correcta de la Corte, los antecedentes de esta causa y cómo ha ido resolviendo la Corte de manera constante, y también los tribunales de garantía en términos de dar por acreditado la existencia del delito y la participación, ameritan una medida cautelar en los términos que ha estado cumpliendo el señor Jadwe, y en ese entendido, efectivamente, la Corte analiza si desde que se dictó la medida de arresto domiciliario total a la fecha, los antecedentes que aportan en términos de hacer variar las circunstancias que tuvieron en vista son suficientes o no. El señor Jadwe acompañó un contrato de trabajo señalando que él tenía un trabajo y que necesitaba realizarlo sin mayor antecedente, y además que le está generando un daño psicológico, ¿cierto?, estar tanto tiempo privado de libertad en el arresto domiciliario. Y efectivamente los alegatos, lo que uno plantea, ¿cierto?, es que todas las personas que están en un régimen de medida cautelar pueden tener una afectación, pero lo importante acá es si se varió o no lo que se tuvo en vista, que era el peligro para la seguridad de la sociedad, considerando los delitos, la gravedad de los mismos, la reiteración y las penas que arregla el señor Jadwe, que son penas todas sobre 5 años y 1 día. Y en ese entendido, entonces, la Corte toma la decisión de revocar y mantener la prisión preventiva, considerando además que tenemos antecedentes de que el señor Jadwe en algún momento tuvo o estuvo en disposición de salir del país pocos días antes de la formalización. Y eso también fue un antecedente importante que la Corte considera. Abogado, pero también es cierto, entendiendo los argumentos suyos como parte querellante, que si es que recuerdo bien y si es que busqué bien, el 3 de junio del año pasado fue cuando se decretó la primera cautelar respecto de Daniel Jadwe, que fue prisión preventiva. Y si uno suma entonces la prisión preventiva al arresto domiciliario total, él ya se encuentra hace más de 1 año con una, digamos, severa restricción a su libertad. ¿Cómo se condice eso con el principio, el principio de inocencia que existe para todo imputado? Y si es que las cosas son tan claras, ¿por qué no llevarlo a juicio para que finalmente pueda haber entonces una bilateralidad de la audiencia, él pueda presentar sus defensas y se pueda resolver esto en un sentido o en el otro? Sí, primero que nada, señalar que esta causa efectivamente tuvo un plazo que ya estaba vencido. Fue la propia defensa del señor Jadwe quien pidió ampliación de plazo de investigación, porque en teoría faltaban diligencias que él consideraba que eran importantes. Por lo tanto, nos encontramos en un escenario de no juicio oral, ¿cierto? Entendiendo, ¿cierto?, que es donde se presentan las pruebas, porque es la propia defensa la que planteó en su momento que no necesitaba más tiempo para el propio juicio. Y en ese entendido se amplió el plazo por 60 días y este plazo vence en 30 días más. El 26 de julio, si no me equivoco, el plazo vence. Ahora, efectivamente uno podría decir que se infringe el principio de inocencia con una medida cautelar gravosa como es el arresto domiciliario total.
Sin embargo, si uno ve las personas, ¿cierto?, que están privadas de libertad por este tipo de delito, con el tipo de pena que arriesga, no son pocas, porque el tribunal lo que hace es una prognosis en Sí. tanto que existe un peligro de fuga, porque al enfrentar una pena tan alta, ¿cierto?, tan grande, pudiese eludir la acción de la justicia. ¿Y ustedes tienen algún temor fundado más allá de la mera prognosis, que entiendo no es un detalle, ¿no? Es calcular que uno se va a enfrentar a una pena muy alta, por supuesto que es un aliciente, un incentivo para eventualmente intentar burlar la justicia, y lo digo en general, no respecto de esta persona. Pero aparte de esa percepción general, ¿hay alguna otra razón que ustedes tengan para suponer que él podría querer darse a la fuga directamente? No, lo que pasa es que el debate acabó. El debate es cuando el tribunal toma una decisión de, en este caso, dejarlo en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, tiene que haber un antecedente que vote esa decisión que tomó el tribunal, Ujú. ¿ya? Sí. En este caso, antecedentes psicológicos o antecedentes psiquiátricos o laborales no hacen variar lo que tuvo en vista en su oportunidad el tribunal para efectos de la prisión preventiva o del arresto domiciliario. Ujú. Entonces, en ese entendido, entonces la Corte dice no han variado los antecedentes. Si el señor Jadwe hoy día, por ejemplo, plantea una teoría en relación a inocencia o hace variar algún presupuesto de algún delito, por ejemplo, el cohecho, la estafa, el fraude al fisco, etcétera, y varía algún antecedente en relación al hecho propiamente tal, pudiese el tribunal haber acogido la solicitud de la defensa. Ujú. Pero el tribunal, la Corte en este caso, entiende que lo planteado por la defensa no hace variar la circunstancia que el propio tribunal y la propia Corte en su momento dijeron esto es para arresto domiciliario total. Entiendo. Estamos conversando con Mario Vargas, abogado de Squality, querellante en el caso de Farmacias Populares. Abogado, usted dice, claro, este plazo, esta extensión de plazo que había pedido la defensa de Daniel Jadwe vence en 30 días más, el 26 de julio. Por ahí un poquito, un día más, un día menos, si es que sacamos bien el cálculo, ¿no? Pero en ese momento, ¿usted como parte querellante estaría listo para ir a juicio? Nosotros hace rato ya estamos, nosotros fuimos los primeros en presentar una acción, la acción criminal, la Hace querella años. contra el señor Jadwe, y en su momento no solo acompañamos toda la evidencia documental, sino también la testimonial en relación a nuestro caso, y a propósito de esta causa, ¿cierto?, de esta querella, es que el Ministerio Público empieza a investigar otras aristas, otros delitos, ¿cierto? Y es ahí donde se van tomando mayores plazos, porque necesitamos hubo un informe de la Contraloría, ¿cierto? Ya han habido una serie de nuevos antecedentes que han ido surgiendo a propósito de esta investigación, que partió por un delito económico, que era una estafa, ¿cierto? Y después se transformó en un delito que perjudicaba, ¿cierto?, al fisco, y también un delito de fe pública, contra la fe pública. Y eso ha hecho más complejo la investigación, y además, insisto, es el propio señor Jadwe es quien ha ido solicitando plazos para realizar determinadas diligencias. Y por último, y que no es menor, me parece importante también señalar que en el transcurso de la investigación, yo creo que más que alivianar, ¿cierto?, la imputación del señor Jadwe, han habido antecedentes que lo van agravando. Por ejemplo, los coimputados en esta causa, que en un principio, ¿cierto?, el señor Jadwe planteó que solo ellos eran los responsables y él no tenía ninguna responsabilidad. Hoy día en la carpeta de investigaciones ellos han declarado y han puesto de manifiesto, ¿cierto?, la responsabilidad del señor Jadwe y cómo él fue el que coordinó todas y cada una de las acciones que hoy día se están imputando. Entonces, cada día se han agregado a la carpeta de investigación más antecedentes que perjudican la posición de don Daniel Jadwe en esta investigación. ¿Cuánto más debería entonces durar esta etapa del proceso? Entiendo que el Ministerio Público tiene afinada la investigación, los querellantes también tienen afinada la investigación, y solo falta la decisión de la defensa en términos de apercibir el cierre, porque el plazo vence judicialmente el próximo mes. ¿El próximo mes, con posibilidad de que se extienda? Nosotros estamos con disposición a cerrarla, y ya estamos con la investigación afinada, como decía. Me entiendo que el Ministerio Público también, así que debiese cerrarse, a no ser que la defensa plantee alguna ampliación por alguna nueva diligencia que quiera realizar. Y a partir de ahí, ¿cuánto tiempo tomaría la siguiente etapa entonces?
los plazos del procedimiento de la audiencia de preparación debían ser entre 15 y 60 días para citar un plazo para la audiencia de formalización y después plazos para juicio oral. Esto debiese estar a fines de año ya en escenario de juicio oral. Le pregunto esto porque en medio de eso hay una campaña parlamentaria también de la que muy probablemente Daniel Jadwe va a formar parte, va a ser candidato al Congreso. Ahí yo no tengo conocimiento, no lo sé, pero me imagino que si uno sigue los plazos del Código de Procedimiento Penal y no hay más alargue en la investigación, debiésemos estar entre septiembre y octubre ya en escenario de juicio oral. Claro, las elecciones son el 16 de noviembre. Podría, digamos, traslaparse, por decirlo así, de alguna manera. No tiene imposibilidad de presentarse como candidato propiamente tal, pero distinto es el caso de si resulta condenado. Sí, no estoy no tengo mucho conocimiento de cuáles son los pasos políticos del señor Jadwe, pero la verdad que me parece que presentada la acusación, cierto, se viene muy pronto, si es que no hay ampliación de plazo, debiese ser en agosto, ¿cierto? O antes de agosto, porque recordemos que cerrar la investigación son 10 días, tiene el Ministerio Público para acusar, acusación que se ha estado trabajando por parte del Ministerio Público, nosotros la acusación particular también la hemos estado acusando, y ahí sí se suspenden los derechos políticos del señor Jadwe. Así que pudiese tener una complicación si es que existe acusación por parte del Ministerio Público. Muy bien, pues vamos a ver entonces cómo evoluciona la etapa que queda. Queremos agradecerle al abogado Mario Vargas, abogado de Best Quality, querellante en el caso Farmacias Populares, por conversar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias a usted. Hasta Buenas luego. tardes. Chao, abogado. Buenas tardes. 6:19.